Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de pasar, y lo que te voy a contar te va a hacer entender que todavía hay alguien en este país que se atreve a decirle sus verdades a Claudia Sheinbaum en la cara. Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, acaba de reaparecer con todo y le cerró la boca a la presidenta con una respuesta que la dejó sin argumentos. Le dijo textualmente: «Señora Sheinbaum, no sea tonta, no diga burradas. Y lo que te voy a revelar sobre el desplegado que firmaron Diego, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y Jorge Alcocer, que enfureció a la presidenta, sobre la respuesta brutal del jefe Diego que dejó temblando a Morena, sobre cómo Sheinbaum intentó descalificarlo diciendo que era creación de Salinas de Gortari, sobre la verdad histórica de quienes realmente protestaron contra el fraude del 88, sobre por qué Bartlett es el verdadero responsable de la caída del sistema y hoy es héroe de Morena, sobre la contrarreforma electoral que quieren imponer y que estos 4 personajes están denunciando, y sobre por qué López Obrador votó por Salinas en el 88 y se fue a la oposición por despecho, te va a hacer entender que la oposición todavía tiene voces que no se dejan intimidar y que Sheinbaum no sabe cómo responder cuando alguien le habla con la verdad. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta «No sea tonta» si te gustó la respuesta de Diego Fernández de Ceballos, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que este hombre tiene los pantalones que le faltan a muchos políticos de oposición. Y aquí viene lo que pasó. 4 personajes de la política mexicana firmaron un desplegado en defensa de la democracia y en contra de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Diego Fernández de Ceballos y Jorge Alcocer. Un desplegado que contenía argumentos sólidos, propuestas sensatas, críticas fundamentadas a lo que ellos llaman una contrarreforma que destruye los avances democráticos de México. El desplegado era un exhorto dirigido específicamente a los legisladores de Morena. Les pedía que leyeran los argumentos, que reflexionaran sobre lo que estaban a punto de aprobar, que entendieran las consecuencias de destruir el sistema electoral que tanto costó construir. Era un llamado a la razón, un intento de diálogo, una mano extendida para evitar un desastre democrático. Y a Sheinbaum le ardió, le molestó profundamente, tanto que salió en la mañanera a responder, pero en lugar de debatir los argumentos del desplegado, hizo lo que siempre hace este gobierno: atacar a las personas, descalificar a los mensajeros, ignorar el mensaje, burlarse de quienes se atreven a criticarla. Comenta, le ardió el desplegado, si viste su reacción. Y esto fue lo que dijo Sheinbaum. Los llamó 4 jóvenes activistas, de manera burlona y sarcástica. Se refirió a Manlio Fabio Beltrones como creación de Salinas de Gortari y dijo que Diego Fernández de Ceballos también era creación de Salinas de Gortari, porque por más panista que sea, es el símbolo del prianismo. Dijo que hay que recordar todo lo que recibió por el fraude electoral del 88, que votaron la quema de las boletas, que son los fantasmas del pasado que regresaron. Pero no dijo un solo argumento, no refutó una sola propuesta del desplegado, no explicó por qué su reforma electoral es buena para México, no defendió la sobrerepresentación, no justificó el control del INE. Solo atacó, solo descalificó, solo mintió, porque lo que dijo Sheinbaum sobre la historia es exactamente al revés de lo que realmente pasó. Comenta, solo atacó personas si viste que no dio argumentos. Y aquí viene la respuesta del jefe Diego, porque Diego Fernández de Ceballos no se deja, nunca se ha dejado. Es un polemista de raza, un abogado brillante, un político que ha enfrentado a los más poderosos sin agachar la cabeza. Y le contestó a Sheinbaum con una brutalidad que la dejó sin palabras. Escribió textualmente: «Señora Sheinbaum, no sea tonta, no diga burradas. Yo no puedo haber sido creado por Salinas de Gortari, porque antes de que él naciera,
Yo luchaba por la democracia que usted destruye. En cambio, es del dominio público que usted fue puesta donde está y es sirviente de su idolatrado Tartufo. Tartufo, así se refiere Diego siempre a Andrés Manuel López Obrador, como el personaje de Molière, el que llegaba de Santón y hacía exactamente todo lo contrario a lo que decía. Se las daba de muy moral y era verdaderamente inmoral, el hipócrita por excelencia de la literatura universal. Esa es la referencia y aplica perfectamente a López Obrador. Comenta, no sea tonta, si te impactó la respuesta. Y Diego tiene toda la razón. Hay una foto muy famosa de él en Ciudad Universitaria durante la marcha de Javier Barros Sierra en 1968. El PAN sí protestó contra los hechos del 68, contra la represión del gobierno priista, contra la matanza de Tlatelolco, y Diego estaba ahí, en las calles, marchando, luchando por la democracia cuando Salinas de Gortari todavía era un niño. Antes de que Salinas tuviera cualquier poder político, Diego ya estaba arriesgando su integridad por defender lo que creía. Y en 1988, cuando se cayó el sistema, cuando se cometió el fraude electoral más descarado de la historia de México, ¿quién protestó? ¿Quién se enfrentó al gobierno? ¿Quién denunció la trampa? Diego Fernández de Ceballos como representante del PAN, Jorge Alcocer como representante del PMS, parte del Frente Democrático Nacional, y Leonardo Valdés, que también estaba ahí en esa batalla. Ellos tres protestaron contra el fraude. Ellos tres se pararon frente al poder y dijeron, esto es una trampa. Comenta, Diego estaba en el 68, si conocías esta historia. ¿Y quién era el secretario de Gobernación que organizó el fraude del 88? ¿Quién fue el responsable de la caída del sistema? ¿Quién se robó la elección? ¿Quién apagó las computadoras cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando? Manuel Bartlett, el mismo Bartlett que hoy es el héroe de Morena, el mismo Bartlett al que le acaban de festejar sus 90 años con un cuadro horrible, el mismo Bartlett que aparece en las fotos con los coordinadores de Morena, celebrándolo como si fuera un prócer de la democracia. Y hay que recordar algo más sobre Bartlett. Él era el jefe superior de Zorrilla en Gobernación, y Zorrilla fue condenado por el asesinato de Manuel Buendía, el periodista, y por el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA. Algo pasará que desde entonces Manuel Bartlett no pone un pie en Estados Unidos ni de chiste. No puede viajar al país vecino, y este es el héroe de Morena. Este es el demócrata que celebran. Y Sheinbaum tiene el cinismo de acusar a Diego de ser cómplice del fraude del 88, cuando Diego fue de los que protestaron, cuando Bartlett fue el que lo ejecutó. ¡Qué falta de memoria! ¡Qué inversión de la historia! ¡Qué mentira más descarada! Y qué cinismo celebrar a Bartlett mientras acusan a quienes se le enfrentaron. Comenta, Bartlett hizo el fraude, si conoces la verdad. Y hay algo más que Sheinbaum convenientemente olvidó mencionar. Jorge Alcocer, uno de los firmantes del desplegado, director de la revista Voz y Voto, una de las publicaciones especializadas en materia electoral más importantes del país, un verdadero conocedor del ámbito electoral, un académico respetado, un hombre que sabe lo que costaron los avances democráticos de México porque estuvo ahí construyéndolos. ¿Y sabes qué más? Jorge Alcocer fue hasta hace poco jefe de asesores de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Trabajaba en el gobierno de López Obrador. Era parte del equipo de la 4T, pero es un hombre congruente, un hombre con principios. Y cuando ve que esta reforma electoral es una contrarreforma que destruye la democracia, lo dice, firma el desplegado, se enfrenta al gobierno para el que trabajó, porque tiene convicciones, porque no vende su conciencia por un puesto. Comenta, Alcocer trabajaba con AMLO. Si no sabías esto. Y hay otro dato histórico que Sheinbaum no quiere que sepas. Jorge Alcocer fue representante de López Obrador cuando fue candidato a gobernador de Tabasco
En 1988, sí, el mismo Jorge Alcocer, que hoy critica esta reforma electoral, representaba a López Obrador hace más de 30 años. Lo conoce bien, conoce cómo piensa, conoce cómo opera, conoce sus mañas y por eso puede hablar con conocimiento de causa. Por eso su crítica tiene tanto peso. Y otra cosa que no te cuentan. López Obrador no estuvo en la oposición en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas. Él votó por Salinas. Él era del PRI. Era parte del sistema que hoy dice combatir. Se salió cuando no le dieron la candidatura a la presidencia municipal de Macuspana. Quería ser alcalde de su pueblo y no se lo dieron. Y entonces se fue a la oposición. Por despecho, no por convicción democrática, no por indignación ante el fraude, por berrinche. Comenta, AMLO votó por Salinas. Si te sorprende este dato. ¿Y quién fue el árbitro que decidió que López Obrador no fuera candidato a presidente municipal de Macuspana? Carlos Salinas de Gortari. Él tomó la decisión. López Obrador se había peleado con su mentor González Pedrero. Y cuando pidió la candidatura, González Pedrero dijo que no. Salinas, que ya era presidente electo, respaldó a González Pedrero. Y López Obrador se quedó sin su candidatura. Por eso López Obrador se fue a la oposición. Por eso odia tanto a Salinas. No por el fraude del 88, no por la democracia, no por Cuauhtémoc Cárdenas, porque no lo dejaron ser alcalde de Moitziondozo, su pueblo. Alguna responsabilidad tiene Salinas. Lo echó a la oposición. Lo hubieran hecho alcalde de Macuspana y no anduviéramos con estos problemas. Estaría vendiendo Biblias en Tabasco en lugar de destruir la democracia mexicana. Comenta la historia al revés, si ves cómo mienten. Y ahora Sheinbaum viene a decir que Diego es creación de Salinas, cuando la historia demuestra exactamente lo contrario. Diego luchaba por la democracia antes de que Salinas tuviera poder, y López Obrador era del PRI y votó por Salinas en el 88. ¿Quién es realmente creación de quién? ¿Quién debe a quién su carrera política? ¿Quién cambió de bando por conveniencia? ¿Y quién se mantuvo firme en sus principios? Y lo que realmente molesta a Sheinbaum del desplegado es su contenido, porque el documento que firmaron Diego Labastida, Alcocer y Beltrones es mucho más democrático que la reforma electoral de Morena. Tiene propuestas sensatas, defiende los avances democráticos que costaron décadas de lucha, critica la sobrerepresentación que permite que un partido con el 45% de los votos tenga el 75% de los diputados. Pero Sheinbaum no se fija en los contenidos, solo en las personas, y luego interpreta la historia de las personas totalmente sesgada, porque su lógica es descalificar al mensajero para no tener que responder al mensaje. Es la táctica de siempre: atacar personas, inventar historias, distorsionar hechos, nunca debatir ideas, nunca defender con argumentos lo que hacen. Comenta, no debate ideas, si ves el patrón, y la sobrerepresentación es un atraco a la democracia. Déjame explicarte por qué es tan grave. Si quisiéramos que todos los votos valieran lo mismo, sería muy fácil. Tienes el 15% de los votos, tienes el 15% de los diputados, tienes el 8% de los votos, tienes el 8% de los diputados. Así de simple. Así cada voto valdría lo mismo. Así tendríamos representación proporcional real. Pero la sobrerepresentación de 2024 fue de 20% a favor del oficialismo. Morena y sus aliados obtuvieron 20% más de diputados de los que les correspondían por sus votos, y la oposición perdió 20%. La distorsión total del voto fue de 40%. La diferencia entre oposición y oficialismo en votos fue de 10% aproximadamente, pero en la Cámara se tradujo a una diferencia de 50%. De ese tamaño es el atraco, de ese tamaño es la trampa, y ellos quieren mantenerla.
quieren institucionalizarla, quieren que sea permanente. Comenta atraco electoral, si entiendes la distorsión. Y la sobrerepresentación tiene otro problema grave, suma cero. Lo que ganan unos, lo pierden otros. Cuando Morena tiene 20% más de diputados de los que le corresponden, la oposición tiene 20% menos. Los votos de millones de mexicanos que votaron por la oposición valen menos. Sus representantes son menos. Su voz en el Congreso es más pequeña. Es una distorsión brutal de la voluntad popular. Y esto es lo que defienden Diego, Alcocer, Labastida y Beltrones en su desplegado. La igualdad del voto, que cada voto valga lo mismo, que no haya sobrerepresentación ni subrepresentación, que el Congreso refleje realmente lo que votó la gente. Eso es democracia. Lo que hace Morena es otra cosa, es imposición, es trampa legalizada. Comenta, cada voto debe valer igual si estás de acuerdo. Y los propagandistas de Morena salieron a defender a Sheinbaum. Andrea Chávez intentó responderle a Diego en redes sociales. Pero ¿qué va a andar discutiendo Andrea con Diego? Sería un infanticidio intelectual. Diego es uno de los mejores polemistas que ha dado este país. Ha debatido con los mejores. Ha ganado debates presidenciales, ha puesto en su lugar a políticos de todos los partidos durante décadas. Andrea no le aguantaría ni 5 segundos en un debate real. Hay que defender la reputación de las jirafas después de que Andrea Chávez las menciona, porque compararla con Diego es ofender al jefe. Podemos estar o no de acuerdo con Diego en muchas cosas, pero hay que reconocer que es una institución, es un abogado brillante, es un polemista feroz, es alguien que conoce la política mexicana desde adentro. Andrea es una improvisada que repite consignas. Comenta, Andrea no le aguanta si estás de acuerdo. Y traen jodida a la oposición. Mucha gente les tiene miedo. Los empresarios callan. Los políticos se esconden. Los medios se autocensuran. Pero no hay que tenerles miedo. Eso es lo que demuestra Diego con su respuesta. Que se puede confrontar al poder, que se pueden decir las verdades, que no hay que agachar la cabeza ante la mentira y la manipulación, que cuando te atacan con mentiras, respondes con verdades, y las verdades duelen más. Y Diego les duele a Morena porque dice lo que otros callan, porque tiene la historia de su lado, porque estuvo en el 68 cuando ellos no existían, porque protestó el fraude del 88 cuando Bartlett lo ejecutaba, porque ha sido congruente durante décadas y porque no le tiene miedo a nadie. Comenta, no hay que tenerles miedo si compartes este mensaje y quien se lleva se aguanta. Eso lo aprendimos en la primaria. Sheinbaum atacó a Diego, lo llamó creación de Salinas, dijo que era símbolo del prianismo, lo acusó de fraude electoral, lo llamó fantasma del pasado. Y Diego le respondió, le dijo tonta, le dijo que dice burradas, le recordó que ella es la sirviente del tartufo, le dijo que fue puesta donde está, le cerró la boca con la verdad. Y ahora Morena no sabe cómo responder, porque Diego tiene razón, porque la historia lo respalda, porque los argumentos del desplegado son sólidos y porque Sheinbaum no tiene nada más que ataques personales, no tiene ideas, no tiene argumentos, no tiene verdad, solo tiene poder. Y el poder sin verdad es tiranía. El poder sin argumentos es autoritarismo. El poder sin debate es dictadura. Comenta, quien se lleva se aguanta. Si disfrutaste la respuesta, y hay algo que dice mucho de Sheinbaum, que no pudo mencionar un solo argumento contra el desplegado, que tuvo que recurrir a ataques personales, que tuvo que inventar historia, que tuvo que mentir sobre el 88. Eso demuestra que no tiene con qué defender su reforma, que sabe que es indefendible, que sabe que están destruyendo la democracia y que la única forma de justificarlo es atacando a quienes los critican. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite escuchar cómo Diego Fernández de Ceballos le cerró la boca a Sheinbaum y activa la campanita
para que no te pierdas ninguna actualización, porque Diego Fernández de Ceballos acaba de demostrar que todavía hay quien se atreve a decir la verdad, que todavía hay quien confronta al poder, que todavía hay quien no se deja intimidar y que cuando Sheinbaum miente sobre la historia, hay quien la corrige, con datos, con fechas, con hechos, con la verdad que tanto les duele. Señora Sheinbaum, no sea tonta, no diga burradas. Eso le dijo Diego, y no pudo responderle, porque no hay respuesta cuando te confrontan con la verdad, porque las mentiras se derrumban cuando alguien tiene el valor de señalarlas. Comenta, le cerró la boca, si vas a estar pendiente de lo que sigue. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, quien se lleva, se aguanta. Y Diego se la llevó durísimo. Sheinbaum buscó pelea y la encontró, pero no contaba con que Diego todavía tiene fuego, y la quemó con la verdad.